Y quiero iniciar con un dato curioso acerca de el dar. En la Biblia, la palabra orar es usada más de 350 veces. 350 veces. La palabra amor aparece aproximadamente 700 veces. Una 350, la otra 700 veces. ¿Qué cree usted? La palabra dar aparece en la Biblia más de 2000 veces, lo que significa que es importante. Y si lo hiciéramos de acuerdo a esta estadística en un orden de importancia, ¿qué es más importante? ¿Orar, amar o dar? Según esa estadística, pero las tres son demasiado importantes. Hoy quiero hablarles por segunda vez acerca de un tema llamado la generosidad. Y quiero hablarles, y le he puesto este título a este sermón: una iglesia generosa. Estamos llamados a ser una iglesia generosa. La Gran Comisión de Granada debe ser conocida porque somos una iglesia generosa, ¿sí o no? Debemos ser generosos. ¿Por qué? Porque la generosidad, entre muchas cosas, trae grandes recompensas, grandísimas recompensas. Y es lo que precisamente hoy, a través de un texto de la palabra de Dios que está en 2 de Corintios, capítulo número 9, versículos 6 al 15, vamos a estudiar. Así que le invito a que se ubique ahí, en ese texto, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo número 6 al 15. Voy a leerlo en la nueva versión internacional, para que sea más sencillo el entendimiento y la comprensión de este texto. Les pongo en contexto. El escritor de esta carta, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Corinto tratando de promover que ellos fueran una iglesia generosa. Y les escribió estas líneas que dicen así: recuerden esto, el que siembra escasamente, ¿qué sucederá? Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En la versión Reina Valera, que dice: porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres y su justicia permanece para siempre. Versículo 10. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte ¿en qué? En acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo
y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Amén y amén. Ser generosos vale la pena. Y hoy lo vamos a comprobar a través de los principios que nos enseña esta palabra. Estamos llamados a ser una iglesia generosa. Dígale al hermano que está ahí a su lado y predíquele, dígale, estamos llamados a ser una iglesia generosa. Y dígale con más autoridad, sea generoso, no sea tacaño. Y es que es verdad. Es verdad. Es más feliz el que da que el que recibe. ¿Sí o no? Porque el generoso se siente satisfecho, se siente contento. El que recibe pues también va a estar feliz después, pero se va a sentir como apenado un poco, ¿cierto? Los expertos dicen que la generosidad va de la mano con la felicidad. Una persona generosa es más feliz que los demás. Una persona tacaña está condicionada a ser una persona triste. ¿Cómo es usted? ¿Feliz o triste? Dicen los expertos que cuando uno da, se genera en el estómago y en el cerebro una hormona que es la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y entonces se genera algo positivo en el cuerpo. Cuando uno no da, no se genera serotonina, sino úlceras y problemas físicos. Este texto es la intención del apóstol Pablo de promover la generosidad de la iglesia de Corinto a la iglesia en Jerusalén, de la que hablábamos hace 8 días, que estaba pasando angustias, dificultades. Y los quiere animar diciéndoles estas palabras. En resumen, diciéndoles, miren, sean generosos y ustedes van a obtener recompensa. Obviamente, el que es generoso da sin esperar nada a cambio, ¿sí o no? Y una persona generosa casi siempre es una persona que da y lo hace en silencio, que da y no quiere que lo publiquen, que da y no quiere volverse famoso por eso. Así son las personas generosas. El tacaño, cuando medio da algo, que quieren que salir en Facebook, en YouTube, en Caracol Noticias, porque dio algo. El generoso es silencioso, es humilde y da con amor. Así quería Pablo que fuera la iglesia de Corinto. Y les da por lo menos 3 grandes beneficios al ser generosos. Quiero decirte, hermosa iglesia, que ser generosos produce en primer lugar ganancia. Ser generosos produce ganancia. Así que para los que les gusta mucho los negocios y todo eso, ser generosos es un buen negocio. Aunque pareciera que no, porque es dar, es soltar, pero produce ganancia. Lo dijo el apóstol Pablo en el versículo 6 al 9. Volvamos a leerlo. Él les dijo, y Dios te dice hoy a ti, iglesia en Granada, el que siembra escasamente, ¿cuál será su ganancia? Será escasa. Y el que siembra en abundancia cosechará.
pero siempre habrá ganancia, poca o mucha. Ser generoso, dar, siempre traerá ganancia. Entonces el 7 nos habla de la precaución que hay que tener. Él dice, cada uno debe dar, no según lo que tenga. Ahí no dice, cada uno debe dar según lo que tenga, no. ¿Debe dar según qué? Lo que haya decidido en su corazón. Hay quienes tienen mucho y deciden dar poco, porque eso fue lo que decidieron en su corazón, allá ellos con Dios. Y hay quienes tienen poco, pero dan mucho, porque ese mucho, aunque a los ojos de otros parezcan poco, para esa persona quizá es todo lo que tiene, como la ofrenda de la viuda de la que habla Jesús en los evangelios. Ella echó todo lo que tenía. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, o sea, no a la manipulación. Y debe hacerlo no de mala gana. No debe hacerlo ni por obligación, es que toca. Porque Dios ama al que da con alegría. Y dice el 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. ¿Cuántos quieren vivir en abundancia? De manera que siempre, en toda circunstancia, en las buenas y en las malas, tengan todo lo necesario. Atentos. Ahí no dice tengan de sobra. ¿Qué es lo que promete Dios? Lo necesario. Si usted tiene lo necesario, usted es una persona bendecida y rica. Si usted no se conforma con lo necesario, reprendemos el espíritu de avaricia del que habla la Biblia, diciendo que el ojo no se cansa de ver, el oído de oír. La ganancia va a ser que tendremos todo lo necesario y toda buena obra abundará en nosotros, como está escrito, repartimos los bienes entre los pobres y nuestra justicia permanece para siempre. Escúchelo bien y escríbalo ahí si quiere. Nadie sale perdiendo por ser generoso. Nadie. Porque dar es como sembrar. Yo le pregunto, porque en toda familia los hay. En su familia, ¿quién es el tacaño? No vaya a decir el nombre, ni voltea a mirar para los lados, ni nada. Solo piense en esa persona. O la tacaña. Es usted, ¿cierto? No señalen a nadie. Pero en toda familia hay un tacaño que se respete. Pero también en toda familia hay un generoso. Piense en el generoso en su familia, ¿quién es? Algunos ya acomodan el pecho. Ojalá sea usted. Y si no, trabaje en eso. Porque siempre será recordado en la familia el tacaño, tristemente recordado, a veces con rabia se tuvo y no me dio. Pero siempre será recordado con mucho amor y con mucho afecto el familiar generoso. ¿Sí o no? Y con cariño. ¿Sí o no? Entonces la generosidad trae ganancia. ¿Ganancia en qué? Y déjeme decirle que no quiero hablarle de plata. Quiero hablarle de cosas que valen más que eso. ¿Ganancia en qué? Puede esperar una persona generosa. Ganancia en amor. ¿Quién no ama a un generoso? Pablo Escobar, el patrón del mal, así se llamaba la novela, o la serie, no sé. Pero lo amaban y lo aman todavía.
en Medellín y en Colombia. ¿Por qué? La gente no se fijaba tanto en sus negocios, pero sí. Y le decían, ¿cómo? El patrón. El patrón. Hay quienes dicen, pero ¿cómo van a amar semejante? Pero esa generosidad le trajo una ganancia. ¿Ganancia en qué? En amor. Pastor, pero es que nadie me quiere, todos me odian. Pregunta, ¿no será que usted es bien tacaño? Bien tenido. El tacaño no es tan querido. Y la generosidad, como en el ejemplo que les puse, puede tapar muchos defectos. Usted puede ser feo, fea, sin gracia, pero usted es generoso, generosa, y eso le da puntos a su favor. Sí, eso tapa los defectos. O sea que no hay mujeres feas, sino tacañas. No hay hombres feos, sino tacaños. Pastor, es que mi esposa dice que se le acabó el amor hacia mí. Ya sabe la clave. Ya sabe la clave para que el amor regrese. Una persona generosa recibe ganancia en amigos. En amigos. Dice la Biblia en Proverbios 18:24 que el que quiera tener amigos debe mostrarse amigo. Y una persona que no es generosa no va a tener muchos amigos. La verdad es esa. Una persona que tiene un corazón generoso para brindar recursos, ayuda, acompañamiento, empatía, es una persona que siempre va a tener amigos y manos que le ayuden cuando lo requieran. ¿Es así o no es así? Alguien dijo, es mejor tener amigos que plata, y eso es una gran verdad. ¿Es usted una persona de pocos amigos? Tacaño. ¿O de muchos amigos? Obviamente tampoco va a ser el marrano del paseo. ¿Sí? También la amistad va a ser probada. Pero una persona generosa tiene amigos en todas partes, en todo tiempo, aunque ni siquiera compartan la misma creencia, pero tienen amigos. ¿Ven que es bueno ser generosos? Hay ganancia. Ese es el negocio, socio. Y ganancia en ayuda. Siempre llega el día en que se necesita la ayuda que otros nos puedan brindar a nosotros. Eso responde a la idea de hoy por ti, mañana por mí. Si hemos sido insensibles con alguien que ha necesitado nuestra ayuda, entonces es muy probable que cuando necesitemos ayuda de esa persona, nos paguen con la misma moneda, a menos que sea cristiano, ¿no? Y eso que hay cristianos que todavía aplican la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No me ayudó, pues yo tampoco, de malas. Y Jesús lo dijo, porque la medida con que midáis a otros, con esa misma serás medido. Lucas capítulo 6, versículo número 38. Entonces, ¿ser generoso sí trae ganancia o no? ¿O es una pérdida? Para el tacaño ser generoso es una pérdida. Para el generoso es una ganancia. Y las personas más felices sobre esta tierra son las personas no que reciben más, sino que dan más. Hace muchos años, en tiempos de guerra, un soldado que estaba con sus compañeros cuidando un pueblo,
o iban pasando por una provincia, sintió mucho frío, eran tierras frías, y se acercó a un agricultor y le dijo: oye, ¿me puedes prestar o regalar un saco? El agricultor le dijo: no, trabaje y cómprelo, o dígale a sus jefes que les den dotación. No. Él siguió su camino, este soldado, y encontró una casita muy humilde, una chocita. Y entonces allí golpeó, y quien abrió fue un hombre de avanzada edad, un anciano. Un anciano que había perdido todo durante esa guerra, y lo único que había encontrado era ese lugar para vivir. No tenía nada, solamente la ropa que vestía en su cuerpo. Y entonces escuchó la petición del soldadito y fue conmovido en su corazón, y se quitó su manto y se lo dio al soldado y le dijo: bueno, que esto te ayude en tu camino. Yo aquí voy a estar resguardado en mi chocita. El soldado continúa por su camino. El viejecito cierra la puerta y le agradece a Dios por haber sido útil y generoso con alguien que lo estaba necesitando, que estaba pasando mucho frío. Y entonces recordó que durante toda su vida, si algo había aprendido, había sido a ser generoso. Ya estaba viejo, estaba solo. Durante la guerra había perdido a toda su familia. No sabía nada, sobre todo de un hijo que los franceses se lo habían llevado en medio de la guerra. Pasaron unas horas, a altas horas de la noche alguien tocó la puerta de esa choza. Él pensó: ¿será alguien más que necesita ayuda? Cuando abrió la puerta, vio a un oficial del ejército parado frente de él. Y este oficial lo mira y le dice: hola, papá, al fin nos encontramos. El ancianito casi le da un infarto, porque él creía que su hijo ya había muerto. Pero su hijo apareció, y él empieza a llorar y a abrazarlo y a tocarlo y a decirle: pero hijo, tantos años buscándote, tanto tiempo sin saber de ti, ¿cómo es que llegas hoy a la puerta de mi casa? Entonces el hijo le dijo: papá, hoy en la tarde vi un soldado con un manto que reconocí que era el tuyo. Aquel manto que un sastre te hizo hace muchos años. Entonces le pregunté al soldado qué hacía con ese manto. Él me contó la historia de tu generosidad. Y le pregunté al soldado: ¿dónde estaba ese hombre que te dio el manto? Y él me dio las indicaciones de esta, tu casa. El padre y el hijo se abrazaron y le dieron gracias a Dios. Amados, en esta historia, ese viejito nunca se imaginó cuál iba a ser la ganancia de su generosidad. Y ahí está la recompensa, porque la generosidad siempre traerá ganancia y recompensa. Amén. Eso dice Deuteronomio capítulo número 15, versículo 10. Dice: no seas mezquino, sino generoso. No seas tacaño, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. La generosidad es un principio no solo bíblico, sino universal para el que cree y para el que no cree. Tenemos que ser generosos, porque la generosidad trae ganancia. Amén, amén. Dígale al que está ahí a su lado: sea generoso. Y ahora respóndale usted y dígale: seamos generosos. Y vaya pensando desde ahora: ¿a quién le vas a extender un acto de generosidad hoy? Alguien que necesite por ahí, o en estos días. Seguramente esta palabra en tu corazón va a ser probada en estos días, o a partir de hoy, a ver qué tan generoso y generosa eres. Recuerde, la generosidad produce
ganancia, pero hay un segundo beneficio que nos proporciona la generosidad y es garantía. Garantía, versículos 10 y 11, dice: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. El 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Ser generosos produce una garantía. ¿Para qué sirve la garantía? Cuando usted compra algo, para que por si de pronto algo no funciona bien, pueda yo ir a hacer el reclamo y que me cambien el artículo por uno nuevo, o que me reparen el que llevé. Esta mañana me llamó mi hermana: ay, Harry, a mi moto le suena algo cuando mete un cambio, suena tac. Yo le dije: ¿su moto hace cuánto la tiene? No, tiene como 11 meses, a los 12 se le acaba la garantía. Le dije: llévela, porque después ya. ¿Qué pasa cuando se acaba la garantía? Ya nos toca solos. Hay gente que vive la vida sin garantía de nada. Aún en su propia economía no tienen garantía de nada. ¿Por qué? Porque no son generosos. La generosidad produce garantía. ¿Y quién es el que garantiza que la generosidad traerá cosas buenas? El garante, Dios mismo. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Lo dice la Biblia. Ahora, mi pregunta de parte de Dios es esta: ¿cómo quieres vivir de ahora en adelante? ¿Con garantía o sin garantía? ¿Qué hay que hacer? La generosidad trae una cobertura sobre lo que somos, sobre lo que tenemos y sobre lo que hacemos. ¿Cuántos han experimentado esa garantía? Yo sí. Roban al otro y a mí no me ven. ¿Le ha pasado? Ah, no, es porque el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Sí, claro. Pero también has hecho cosas que te han garantizado protección, cobertura y aún provisión. No sé si has estado en la necesidad en donde, bueno, familia, la última libra de arroz que quedaba nos la comimos ayer. Y de una manera extraña y milagrosa. ¿Quién es, hermanito? Dios le bendiga. No sé, pero estaba por allá haciendo mercado y el Señor me puso a usted y a su familia en mi corazón. Y vengo aquí a traerle esto. Yo no sé si usted esté necesitando, pero aquí está. Y uno que hace, y que Dios te bendiga. ¿Por qué pasa eso? ¿Le ha pasado? A mí sí. Tengo historias para contar en el ministerio, pero que Dios llega en el último segundo, cuando la barriga se va a pegar al espinazo. Aparecen. ¿Por qué será? Algo habrás hecho en el pasado por alguien que estaba en necesidad. Entonces se hace efectiva la garantía. Amén, amén, amén. ¿Está entendiendo? ¿Cuáles son las garantías de las que habla este texto? Versículo 10. El que suple semilla al que siembra. ¿Quién es el que da la semilla? Y el que le da pan al que come. Aparece una palabra ahí: suplirá. Esa es una garantía. Dios
te suplirá si eres generoso. Si eres generoso. Nunca te va a faltar. Te lo digo porque es así. Nunca, nunca te va a faltar. Algo aparece, algo pasa. Aún Dios usa al diablo, incluso para bendecir a los hijos de Dios. Dios suplirá. ¿Qué otra garantía tenemos al ser generosos? Versículo 10, ahí más adelantico, otra palabra. Aumentará. Esa es otra garantía. ¿Qué dice ahí? Aumentará los cultivos. ¿Y qué texto tan adecuado para nuestra región, sí o no? Donde se siembra la yuca, la papa, el arroz, todo eso. El maíz, perdón, el maíz. La yuca, el plátano. Aumentará. Aumentará más y más y más. Y entonces siempre el que siembra dice, bueno, esta hectáreecita yo creo que me va a producir tanta platica. Esa es la idea, ¿no? El que es generoso le va a ocurrir que no va a recibir lo que esperaba, sino va a recibir muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que tenía pensado. Amén. ¿Le ha pasado? Sí, eso dice la palabra de Dios, esa es la garantía. Pero no piense que con tacañería la garantía se le va a cumplir. No, la garantía expirará pronto. Pero también hay otra palabrita en el versículo 11. Y es la palabra enriquecidos. Otra garantía. Entonces tenemos tres. ¿Cuáles son? Recuérdelas. Suplirá, aumentará, enriquecidos. Pero enriquecidos solo en plata. No. Ahí dice enriquecidos en todo sentido, porque así es la bendición de Dios. La bendición de Dios no es más de una cosa y menos de otra. La bendición de Dios es una bendición integral, en todo sentido, a todo nivel. Así es la bendición de Dios. Amén, amén, hermanos. ¿Estamos aquí todavía? Garantía. ¿Y quién es el garante? El dueño de todas las cosas. De hecho, y para que no nos quede duda, Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Él dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios promete al generoso que tendrá la garantía de que todo lo que necesite por su fidelidad, la fidelidad de Dios a nosotros sus hijos, y por su cuidado incondicional de Dios para nosotros sus hijos, suplirá y no faltará, porque así es el Señor. Amén, amén. Ser generosos entonces produce garantía. ¿Tienes garantía? ¿Quieres garantía? Sé generoso. Y un tercer beneficio es el siguiente: gratitud. Gratitud. Versículo 12 al 15. Dijo Pablo a los Corintios, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Ya sabemos lo que produce en nosotros la generosidad, pero ¿qué produce en aquel que es beneficiario de nuestra generosidad? Según ese primer versículo, acciones de gracias a Dios, gratitud a Dios. Cuando esa persona recibe la ayuda, el apoyo, el acompañamiento que tú le das, esa persona inmediatamente se va a ver obligada a agradecerte a ti, pero también en agradecerle a Dios. Pero también dice el versículo 13, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios
por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. Me explico. En el caso de los corintios, esa parte sí era importante. Los corintios eran gentiles, no eran del pueblo de Dios. Y entonces se requería que el pueblo judío, los de Jerusalén, recibieran a Cristo. Pero a veces la gente no va a recibir a Cristo solamente con que uno les diga palabras. Ay, vaya a la iglesia, ay, reciba a Cristo. Como que algunos no se motivan tanto con eso. Una herramienta poderosa para alcanzar a las personas para Cristo es la generosidad. A nosotros nos han enseñado que en lo posible siempre que vayamos a visitar a alguien, llevemos algo. Llevemos un pan, llevemos una libra de arroz, algo. Porque esa generosidad va a cautivar los oídos de los que queremos que nos escuchen. Entonces, para los de Corinto, que eran gentiles y que habían recibido el Evangelio, a través de esa generosidad, de esa ayuda, porque les iba a llegar la ayuda, iba a llegar a la iglesia de Jerusalén y les iban a decir, miren, esta ofrenda, esta ayuda viene de la iglesia de Corinto. ¿Qué iban a pensar esos judíos que no creían en Jesús? Pero son como buena gente esos corintios. Pero ellos no es solamente bla bla bla, sino que nos ayudan. Escuchémoslos a ver cuál es el mensaje que ellos quieren. Entonces estaban mostrando a través de la generosidad que su cristianismo era auténtico, no está en la misma dirección y es una contradicción un cristiano tacaño. Eso es una antítesis. Cristiano y tacaño. ¿Será cristiano? ¿Qué cree usted? Haga con su cabeza como que sí o como que no. Si una persona es generosa, esa generosidad hace ver a los demás que su cristianismo no es solamente palabras, sino también hechos. Y entonces esa persona va a decir, ve, pero esta persona es generosa, le va bien. Oye, ¿por qué no me invitas a tu iglesia? Pero si somos bien tacaños, ¿qué van a decir? No, yo a la iglesia de ese tacaño no voy ni a palo. La generosidad atrae. La generosidad va a traer gratitud. Y dice el versículo número 12. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, o sea, de los cristianos en Jerusalén, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. Predicación del Evangelio más generosidad igual conversiones seguras. Anote esa regla matemática. Predicación del Evangelio más generosidad igual conversiones seguras. Dice el versículo número 14. Además, en sus oraciones, además en las oraciones de ellos por ustedes, mire qué curioso. ¿Qué va a hacer esa persona con la que nosotros somos generosos? Van a orar por nosotros. ¿Y qué le van a pedir a Dios? Que nos bendiga a nosotros mucho más. ¿Sí está entendiendo? Pero muchas veces al que es tacaño, ni siquiera oran por él, le echan la abuela.
Cuando usted para en el semáforo y el limpiavidrios le limpia el vidrio y usted ve que cambió a verde, ¡bum!, arranca y no le dio nada. Seguramente que era limpiavidrios. Dios te bendiga. Cuando vuelvas me da la monedita. Si tiene una piedra, y en Bogotá lo vi en mi tiempo de taxista, no les dé y verá cómo le tiran lo que tengan. ¿Por qué? Por tacaños. Pero cuando usted saca el billetico, seamos así, no tan generosos, 2.000. Gracias. ¿Qué hace ese hermano venezolano en su mayoría? Gracias, Dios lo bendiga, y le limpian a uno el espejo y todo, que le quisieran lavar el carro completo. Y ese ya hizo una oración por ti, porque ¿qué te dijo? Gracias, que Dios te bendiga, muy amable. Es que nadie ora por mí, no sea tacaño y verá que sea generoso y verá que todos van a orar por ti. Yo oro por aquellos que han sido generosos conmigo. ¿Y qué le pido a Dios? Señor, dales más. No para que me den más, allá ellos. Pero bendícelos, bendice ese buen corazón, bendice esa buena actitud, bendícele por ser instrumento de Dios para mi vida. Y seguramente no tengo que preguntarles a esos que han sido generosos conmigo, porque yo veo cómo Dios los bendice muchísimo, muchísimo, muchísimo más. La generosidad despierta oración a favor de nosotros. ¿En qué? En gratitud a Dios y a nosotros. ¿Entendió? Además, en las oraciones de ellos por ustedes, dice el 14, expresarán el afecto que les tienen, los van a querer, por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Seamos generosos, iglesia. No pensemos en que la mano nos va a quedar vacía, porque sí puede quedar vacía cuando damos, pero queda preparada para recibir lo que viene. Alguien dijo que al final de la vida entendió que una mano es para ayudarse a sí mismo y la otra es para ayudar a los demás, pero lo entendió tarde porque ya era el final de su vida. Tenemos que ser tan generosos como aquel hombre que iba en uno de esos trenes en la India, esos trenes que usted ve más llenos que Transmilenio, la gente ahí trepada hasta por encima. Y el hombre iba ahí trepado, pero en medio de los estrujones se le soltó un zapato. Más reversa tiene un tren de la India. Pero como él tenía una mentalidad generosa, ¿saben qué hizo? Se quitó el otro. Eso fue una acción remota. ¿Por qué? Porque él pensó, aquí en la India que hay tanta pobreza, alguien va a encontrar ese zapato, pero no lo va a poder usar. Y yo me quedo con el zapato acá y tampoco lo voy a poder usar. Por eso, para que quien lo encuentre los pueda usar, le dé gracias a Dios, y a aquel que accidentalmente o no los dejó caer. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser tan generosos como aquella historia de un hombre de 60 años que en medio de un calor impresionante emprendió la tarea de ir a sembrar un arbolito en una llanura espesa. Había otro hombre a cierta distancia en la sombra de un árbol mirando al viejo, excavando y excavando, sudando y sudando para poner ese árbol ahí. Y le dice el de la sombra, oye viejo, ¿tú para qué estás sembrando ese árbol ahí? Ven acá a la sombra que te vas a insolar, no pierdas el tiempo ahí. El anciano lo miró, pensó y dijo, qué bruto. Y se acercó a él
a la sombra. El que estaba en el árbol le dijo, pero viejo, tú no te has puesto a pensar. Ese árbol que estás sembrando por lo menos va a tardar unos 50 años en crecer y dar sombra. Y no es que te desee mal, pero tú no vas a vivir 110 años. Ese árbol no va a ser para ti. Este viejo generoso y sabio dijo, ¿sabes qué? Yo estoy sembrando ese árbol allá, no para mí, sino siguiendo el ejemplo de alguien que hace 50 años sembró este árbol donde tú y yo estamos parados y estamos recibiendo sombra. Ese tonto y necio quedó callado y no pudo impedir que el anciano fuera y siguiera sembrando para que otros recogieran. Amén, amén. Esa es la generosidad. No iba a disfrutar ese árbol, pero sí estaba haciendo algo para las próximas generaciones, ¿sabes? Eso es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hace 2000 años, seguramente habría quien le diría, pero tú muriendo por la humanidad, por gente que ni siquiera ha nacido. Él en su generosidad, porque no hay nadie más generoso que Jesús. No hay nadie más generoso que Dios. Nadie puede dar como Dios da. Y de tal manera nos amó que hace 2000 años, en su generosidad, pensó en nosotros y ganó en esa cruz el perdón de nuestros pecados, la vida abundante que tenemos en Él hoy y la vida eterna. Esa gran ganancia Él quiso que tuviéramos desde hace 2000 años. ¿No le das gracias a Él? Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Y entonces aquí recordamos ese pasaje que leímos hace 8 días, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico. Eso es generosidad. Para que ustedes, con su pobreza, fueran enriquecidos. Jesús no vino solamente para vivir aquí. Él vino para morir por ti hace 2000 años. ¿Lo entiendes? Él vino para entregar su vida para que tú tuvieras vida y tengas vida. Él vino a morir en una cruz, a ser muerto de una manera brutal, totalmente brutal, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Por causa suya y por causa mía. ¿Su ganancia cuál es? Nosotros. ¿Su garantía cuál es? Ninguna. Porque hoy estamos aquí. Y si nos descuidamos, mañana estamos en el mundo. Seamos la garantía de su generosidad. Y Él vino hace 2000 años. Esa generosidad la derramó en esta tierra para que nosotros expresemos gratitud a Él siempre. Amén, amén. Pablo quiso que la iglesia de Corinto fuera una iglesia generosa, fuera la iglesia generosa. Dios, a través de este mensaje que te ha hablado hoy, quiere que la iglesia generosa de este tiempo sea esta. ¿Y quién es la iglesia?
somos nosotros. Y termino con esta frase. Un corazón generoso en verdad vivirá sabroso. No encontré otra palabra para que a usted se le quedara. Un corazón generoso en verdad vivirá sabroso. No como dice Francia, sino como lo dijo el Señor en esta palabra que te habló hoy. Amén. Ponte de pie, por favor. Y si esta palabra ha taladrado tu vida, dale gracias a Dios. Un corazón generoso en verdad vivirá sabroso. Y respóndele al Señor por esta palabra.